para que nosotros seamos efectivos en el reino de Dios. Porque nosotros vivimos en un reino que, aunque estamos en este mundo, vivimos bajo la cobertura y pudiera decir, bajo la acción de un reino que es superior a nosotros. Amén. Ese es el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios hecha entre los hombres. Estamos hablando del dominio de Dios sobre los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra reino significa dominio de un rey en un área determinada. Amén. Es decir, que si el mundo vive bajo el reino del príncipe de este mundo, bajo el gobierno de alguien que no es Dios, nosotros en cambio vivimos bajo el gobierno del reino de Dios. Entonces, hay una característica principal que tiene cada reino, y es que en ella siempre se va a hacer la voluntad del rey expresada en leyes. Amén. Es decir, que cuando el mundo vive bajo la ley de las tinieblas, bajo la ley del pecado, bajo la ley de lo que no es de Dios, de lo que no es correcto, nosotros en cambio vivimos bajo las reglas, bajo la ley de Dios. Es una ley que no es gravosa, sino que es de bendición para nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una ley que cuando nosotros podemos saber detallarla, vamos a ver que siempre va a ir enfocado en nuestro propio bien. Amén. Hay muchas personas hoy que invalidan la ley escrita en el Pentateuco, el primer libro del Antiguo Testamento. Hoy se está invalidando esa ley. Mucha gente la invalida y dice, no, nosotros no vivimos bajo la ley. Pero cuando nosotros buscamos el sentido de la ley, nos vamos a dar cuenta que en 613 mandamientos que Dios expresó en esos libros de la ley, vamos a ver que todos fueron encaminados para el bien del hombre. Cuando Dios le dijo al hombre, no vas a matar, sabe que el día de que el hombre en su corazón se despierte ese pecado, entonces no es bueno para él, porque va a seguir matando y alguien siempre va a salir dañado. Cuando Dios le decía al hombre, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a codiciar la mujer de tu hermano, no vas a robar, no vas a hurtar, es porque para el propio hombre no es malo, sino que es bueno. Amén. Entonces, hablando acerca de esto, pudiéramos unir esto a que la santidad le conviene al pueblo de Dios. La santidad es bueno para el pueblo de Dios. ¿Por qué es bueno? Porque si nosotros vivimos en esta tierra con la esperanza de que un día vamos a reinar justamente con Cristo, que vamos a estar en la boda del Cordero, como enseña la palabra de Dios, es necesario que andemos en santidad, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Es decir, que Dios no te pone muchas barreras que tú no puedas cruzar, pero hay barreras que son inquebrantables delante de Dios. Una de ellas es que si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Otra es que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces nos conviene andar en santidad. Nos conviene apartarnos del pecado y andar como a Dios le agrada que nosotros andemos. Eso nos conviene a ti y a mí. Ya Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios está sentado en su trono. Ya el que partió con el Señor y ya está en la presencia de Él, ya todo está bien. Pero para los que estamos en la tierra, nos conviene andar en santidad. No es una cuestión de que no, es la voluntad de Dios, sí es la voluntad de Dios, pero es una voluntad que a nosotros nos conviene. Así que si quieres, le puedes decir al que está a tu lado, te conviene andar en santidad. Fíjate, ya es una conveniencia, ya no te lo estoy estableciendo como una ley que tú tienes que cumplir, no te lo estoy estableciendo como una obligación como cristiano, te lo estoy estableciendo como algo que a ti te conviene. Así mismo como te conviene trabajar para obtener los beneficios económicos, así mismo como te conviene cuidar tu salud para que después no tengas que ir a un médico ni tengas que sufrir, así mismo te conviene andar en santidad. Pero bueno, vamos, realmente de lo que yo vine a hablar hoy es acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es más que ese grupo de hombres y mujeres a través de los cuales Cristo se puede manifestar. Fíjense, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia está en la tierra? Es para que Cristo pueda manifestarse. Por eso la palabra dice, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, o estaré yo en medio de ellos. Fíjense lo que Cristo está diciendo acá, que para que Él pueda estar en medio de esos 2 o 3, esos 2 o 3 tienen que estar congregados en su nombre. ¿Qué significa estar en el nombre de Cristo? A lo mejor muchas personas dicen, no, yo estoy en el nombre de Jesús, hecho fuera tal o más cual espíritu, demonio, lo que sea. Y decimos eso como una frase, tal vez hasta como pudiera decir, como una frase de orden, pero en realidad
no es una frase de orden, es una condición de la vida del hombre que está declarando esa frase. Porque estar yo en Cristo significa de que yo estoy presente en el centro de la voluntad de Dios. Es decir, que si una persona no está en la voluntad de Dios y dice en el nombre de Jesús, esa persona está declarando la frase como algo más, como un grupo de palabras que no tienen ningún sentido y son vacías para esa persona. Lo que le da valor a esa frase es tu condición delante de Dios. No es que tú la declares. Por eso hay gente que tú vas a ver que van a querer estar reprendiendo demonios, van a querer estar echando fuera demonios, van en todo, no, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero cuando tú miras su vida, que está apartada de los principios de Dios, entonces esa frase es vacía para esas personas. Y eso nos va a llevar a entender de que nosotros, nuestra condición delante de Dios, le da vida a la palabra que expresamos. Le da vida. Tu condición delante de Dios le da vida a esa palabra. Cuando estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí va a estar Cristo en medio de ellos. Cuando hay 2 o 3 que están en la voluntad de Dios, que están haciendo lo que Dios le agrada, que están buscando la forma de obedecer la palabra de Dios, ahí está Cristo. Si no se cumple esa condición, pues ahí no va a estar Cristo. Entonces, hablando de la iglesia, podemos decir de que donde quiera que hayan 2 o 3 en el nombre de Jesús, esa es la iglesia. Que tenga la condición de estar haciendo la voluntad de Dios, esa es la iglesia. Como yo le decía anteriormente, cuando tenemos, por ejemplo, yo puse el ejemplo de un teléfono y ese teléfono no está cumpliendo su propósito y objetivo para nosotros, no está haciendo lo que debería hacer. ¿Qué hacemos? Lo desechamos. Asimismo, Cristo no se va a manifestar en un grupo de gente que no estén haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, nosotros como hombres acostumbramos a decirle iglesia a todo grupo religioso que se reúne, tienen una liturgia, tienen un cántico, tienen una lectura de la palabra, tienen hasta una predicación y ya pensamos que es iglesia sencillamente porque tiene todo este orden. Pero ese no es el orden que Dios está mirando. El orden que Dios mira es donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. 2 o 3 que estén haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que para que nosotros podamos ser llamados iglesia, tenemos que estar formando parte de ese cuerpo que hace la voluntad de su cabeza. Entonces, nosotros podemos entender, aquí yo estuve anotando algo, si lo tomamos superficialmente, vamos a perder mucho. ¿Por qué? Porque esto simplemente es el germen que está esperando la revelación del Espíritu Santo para saber lo que realmente se ha dicho aquí. Es decir, que esto se recibe por revelación. Cuando Cristo está particular y peculiarmente presente, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Cristo está ahí. Cuando la iglesia funciona apropiadamente, es el Señor actuando. Cuando la iglesia está en la condición que debe estar, entonces vamos a ver a Dios actuando. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el punto en el cual se une o hay una conexión entre el cielo y la tierra. Para que Dios pueda manifestarse en esta tierra, necesita una iglesia. Y te voy a dar una noticia, siempre hay iglesia en la tierra. Ahora, de nosotros depende si formamos parte de ella o no formamos parte de ella. ¿Cómo? Cuando estamos consagrados a Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces Cristo puede manifestarse a través de nosotros y podemos ser llamados iglesia. Amén. Cuando vemos la vida de Jesús, cuando vemos la profecía del Mesías, cuando vemos el nacimiento de Jesús, nosotros vamos a ver que hubo una conexión entre el cielo y la tierra. La Biblia dice que María concibió del Espíritu Santo, es decir, que hubo una conexión entre el Espíritu de Dios que representa a Dios, el cielo, y María que representa la tierra. Ahí hubo una unión y de esa unión se estableció, o mejor dicho, nació Cristo. ¿Quién es Cristo? Es la unión, el resultado de la unión del cielo
con la tierra. Si Cristo no hubiera venido, si Dios no se hubiera hecho hombre, si María no hubiera dado a luz a Cristo, entonces no hubiera conexión entre Dios y los hombres. Eso mismo, como la iglesia, como dice su palabra, es el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia deja de funcionar, se pierde la conexión entre Dios y los hombres. Y a lo mejor nosotros decimos, y podemos verlo acá superficialmente, pero eso nos carga a nosotros la responsabilidad de que, como yo decía anteriormente en otros momentos, la responsabilidad de que otras personas se van a salvar a través de lo que nosotros somos en el Señor Jesucristo. Y lo peor del caso, y también lo mejor es que cuando Dios venga y comienza a pedir cuentas, Él no va a pedir cuenta a nosotros de lo que fuimos capaces de nosotros manifestar de Cristo en nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Y estamos hablando domingo tras domingo, estamos enseñando acerca de la santidad, estamos hablando acerca del propósito, pero toda esta palabra no vaya a pensar que se va a quedar en el vacío como muchas personas van a pensar tal vez. No es una enseñanza más que vamos a ver un domingo, no, eso es una predicación más que se tocó, pero cuando venga el Señor, Él te va a hacer memoria de todas estas palabras. Y esto es algo serio, porque el Evangelio es algo serio. Imagínense si es tan serio que Dios se hizo hombre y además se entregó su propia vida. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, Él entregó ¿a quién? A su Hijo, lo más preciado que tenía. Fíjense si esto del Evangelio es serio. Fíjense si es serio. Quiero que note que hay dos impedimentos que son fatales para este propósito. ¿Para qué propósito? Para que Cristo sea manifestado a través de la iglesia. Primeramente, el individualismo. Ninguna persona puede ser todo. El individualismo es el primer de los impedimentos que va a hacer la redundancia, a impedir que Cristo se pueda manifestar a través de su iglesia. El individualismo. Ninguna persona puede ser todo dentro de la iglesia, porque precisamente para eso Dios dio o depositó en los hombres, en la iglesia, 5 ministerios y un grupo de dones que van a servir ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo no es venir y limpiar el templo todos los días, no es venir a organizar una silla, no es venir y pintar la pared. Eso no es edificación del cuerpo de Cristo. Eso ayuda para organizar el local donde el cuerpo de Cristo se está reuniendo. Pero en realidad lo que edifica es lo que me va a edificar a mí y te va a edificar a ti. Es decir, que yo puedo pasarme toda la vida limpiando el templo y puedo pasar, yo no digo que es malo, hermano, no vaya a malinterpretar lo que estoy diciendo, pero yo no puedo pasarme la vida pintando, limpiando, organizando, pensando que así yo estoy edificando el cuerpo de Cristo. Aunque nos va a dar un poquito más de confort donde nos reunimos, pero eso no es lo que edifica el cuerpo de Cristo. Lo que edifica el cuerpo de Cristo, como yo hablé hace varias enseñanzas atrás, es que yo tenga un don y ese don lo ponga al servicio de otros para que otros puedan edificarse a través de esto. Es que si mi don, mi ministerio es enseñar, pues yo voy a enseñar para que otros sean edificados. Si el tuyo es de profetizar, tú vas a profetizar para que otros sean edificados. Si el tuyo es el de servicio, pues servir para que otros sean edificados. Si tu don es el dar, como la palabra enseña que hay un don que es el dar, pues cuando usted da, otros son edificados. Esos son los dones que realmente necesita la iglesia para poder ser edificados. Entonces, hay personas dentro del cuerpo de Cristo que creen que lo pueden hacer todo y lo pueden abarcar todo. Eso se llama individualismo. Eso impide que Cristo sea manifestado a través de la iglesia. Nosotros como miembros individuales en conjunto suplimos lo que hace falta. Cuando vemos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, a partir del versículo número 11, uno de los versículos dice, donde todos concertados entre sí, eso quiere decir que todos los miembros ubicados en su lugar y conectados entre sí pueden edificar y ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. No está hablando de que uno solo lo va a hacer, no está hablando de que dos lo van a hacer, está hablando de que todos lo pueden hacer.
Y hay algo hoy que está acabando con el cuerpo de Cristo y es el individualismo. Yo lo puedo hacer y no le voy a dar chance a nadie a que lo haga, porque alguien me lo va a hacer mal. Porque yo sé que lo hago bien y nadie lo va a hacer mejor que yo. Y eso es del diablo, hermano. Eso se llama individualismo. Individualismo. No permitas que ese espíritu vaya a tocar tu puerta y no se la abras, porque siempre te va a tocar la puerta. Siempre va a venir la idea de que si yo estoy haciendo algo, no voy a permitir que nadie más lo haga, porque si no lo va a hacer mal. Individualismo. La palabra dice que es mejor dar que recibir. No solo se refería a dinero, hemos recibido de Dios una fe que tiene que ser dada. Estamos sufriendo lo que hace falta. Esa fe que nosotros necesitamos recibir, aparte de la fe que fue depositada en nosotros como medida, como dice la palabra, es la fe que tiene el hermano, que tiene el don de fe, que me va a inspirar fe. Es la fe que va a inspirar a alguien cuando dé un testimonio, porque así está edificando el cuerpo de Cristo. El individualismo limita a la iglesia a la función, individual. Entonces, el segundo impedimento es el sistema predominante en la iglesia que ha traído división. La división. Los hombres se han dividido por sus propias interpretaciones doctrinales. La división es el punto número 2 que impide el crecimiento de la iglesia y que Cristo se pueda manifestar en la iglesia. Es la división. ¿Qué es lo que ha fomentado la división en el día de hoy? Primero, la interpretación doctrinal. Lo que yo creo, de la manera que yo interpreto esta palabra, es lo que es y todo lo demás está mal. Entonces comenzaron un día a establecerse todo lo que nosotros llamamos denominaciones. Hoy es triste ver cómo el cuerpo de Cristo está dividido por denominaciones. Es la palabra más linda que pudieron encontrar y la palabra que hasta cierto punto tiene bastante de diabólico, hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo que no se puede alabar saltando y brincando, pero tú crees que sí hay que hacerlo. Tú crees que se puede hablar lengua, pero aquí dice que no se puede hablar lengua. Entonces, las interpretaciones doctrinales han hecho que haya nacido adventistas del séptimo día, ha nacido los bautistas conservadores, ha nacido la iglesia carismática pentecostal, ha aparecido la iglesia apostólica. Y entonces, cuando vamos a ver, vemos una división en el cuerpo de Cristo, en el cual tú no vas a ver a Cristo por ningún lado. Pero lo peor de todo es que el diablo se aprovecha de todo esto y forma toda una atmósfera y un teatro y la gente dice, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque no conoce al Espíritu Santo. ¿Por qué no conoce al Espíritu Santo? Porque si conoces a Dios, tú sabes lo que es de Dios. Yo he visto lugares que se manifiestan los demonios y brincan y saltan y patalean y cuando tú vienes a veces es el diablo que ha formado un teatro allí y la gente como está más ciego que el que no ve, creen que es Dios que se está manifestando. ¿Por qué? Porque se ha perdido la conexión con Dios. Se ha perdido la conexión con Dios. Se ha perdido esa conexión con Dios. Lo que le decía el miércoles a los hermanos que estaban acá. Están como la mujer samaritana. Está hablando el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con ella y ella no sabía quién le estaba hablando. Lo estaba mirando, le estaba hablando, le estaba viendo lo que él estaba diciendo. Se estaba viendo su ropa, lo podía hasta tocar y no conocía quién hablaba con ella. Y así anda mucha gente dentro de la iglesia hoy. Así andan muchos líderes dentro de la iglesia hoy. Cuando digo líderes, hablo de líderes de congregaciones que están divididos por interpretaciones doctrinales. Cuando la Biblia no necesita que yo la interprete. La Biblia yo la leo y el Espíritu Santo me la va a revelar. Yo no sé si pueden entender esto hasta este punto, pero la Biblia es el libro de texto y el maestro se llama Espíritu Santo. Hermano, yo no puedo interpretar algo que no me sea revelado por el Espíritu, porque cuando yo lo interprete le estoy metiendo humanidad en eso y lo que voy a hacer es echarla a perder. No, porque la Biblia dice no matarás, pero ahí lo dice porque cuando puse el porqué ya se metió la humanidad y comenzó a echar a perder la Escritura. Lo dice y el Espíritu Santo me revela, no vas a matar. Sencillo. Tú le preguntas a alguien, ven acá, ¿por qué tú no pecas?
no. Hay personas que dicen, no puedo hacerlo porque algo me lo impide. Es el Espíritu Santo que me está revelando que no debes pecar. Pero hay otra gente que están pecando, están en el error, están haciendo lo que no deben hacer delante de Dios. Y tú le preguntas y se justifica. Es una persona que no tiene el Espíritu. ¿Por qué? Porque ha leído la Escritura que dice, no pecará, los pecadores no entrarán en el reino, pero sin embargo el Espíritu no se lo ha revelado. Y por eso lo hace. Y se justifica. Por eso hay un dicho en Cuba que dice que la justificación es la prostitución del carácter y la base de la mentira. Mejor no se pudo describir eso. La prostitución del carácter. Cuando cometes un error y no eres capaz. A mí me dijeron cuando yo me convertí, que me discipuló a mí, un día se paró delante de mí y me dijo, si tuviste pantalones para cometer el error, pues amárratelo bien, así como lo tuviste para cometerlo, para que entonces asumas tu consecuencia. Y hoy hay un grupo, una generación de gente que dice que son cristianos y no tienen carácter para enfrentar sus propios errores. ¿Por qué? Porque no han tenido una revelación de las Escrituras, no han tenido una relación con el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted conoce a Dios, cuando Dios se te reveló a tu vida, usted comete un error y usted dice, espérate, que yo sí lo cometí. Y así mismo como lo hice, me arrepiento y asumo las consecuencias de ese error. Pero no es que la voy a asumir ya, pero me voy a apartar, porque dice la Biblia que el que comete pecado, dice, y se aparta, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia y en el más allá la vida eterna. Como dice, el que confiesa sus pecados y se aparta. Y se aparta. Como la mujer esta que fue sorprendida en el acto de adulterio. Ella llegó allí, Jesús le dijo, yo no te voy a condenar, pero le dijo, vete y no peques más. Él no le dijo, vete y ya lo que tú entiendas que sea bueno. No, le dijo, no lo hagas más. Porque a la próxima vez, si voy a dejar que te apedreen, yo sé ya lo estoy agregando yo. A la próxima vez te van a apedrear y no hay otra. Yo te dije que no lo hicieras más. Y así como Dios le está diciendo a la gente hoy, es necesario que hoy nosotros aprendamos a asumir nuestra responsabilidad y apartarnos de todo aquello que impide que Dios se pueda manifestar a través de nosotros, porque Cristo viene por su iglesia. Él no viene por todos los grupos religiosos. No. Él viene por su iglesia. Él no va a venir por la cena antigua de Arizona. Él no va a venir por la bautista libre. No. Él va a venir por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Es decir, que nos vamos a encontrar de que cuando Cristo venga hay gente que están sentados entre nosotros y ahí se van a quedar. ¿Por qué? Porque tienen una vida oculta delante de Dios y piensan que porque nadie los ve, Dios no te está mirando. Podemos engañar a quien sea en esta tierra. A Dios. La Biblia dice que nadie conoce al hombre sino el Espíritu que habita en el hombre y Dios. Más nadie me va a conocer a mí más que yo mismo, el Espíritu que habita en mí y Dios. Yo te puedo engañar, yo puedo decir, puedo hacer, puedo brincar, saltar y gritar, que al final, Dios sabe quién yo soy y sabe lo que yo estoy haciendo. Así que, hermanos, es necesario que nos comportemos como iglesia. Que no llegue la división va a tocar tu puerta. Me va a decir, Eric, no permita que los domingos nadie más enseñe, porque nadie lo va a hacer como tú. Eso es del diablo, hermano. Eso es del mismo diablo. Alguien va a llegar y va a decir a su hermana, no dejes que nadie toque las cámaras, porque nadie lo va a hacer como tú. Hermano, ese es el diablo tocando la puerta. ¿Y ven? ¿Para qué? Para que se cree división. Alguien va a llegar a Alexis, el evangelista, y decir, Alexis, aquí el evangelista eres tú, no dejes que nadie te venga a enseñar a ti lo que evangelizar. Es el diablo, ¿ven? El Señor los reprende, hermano. Pero aquí nosotros no vamos a vivir el individualismo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando miramos la obra del tabernáculo en el libro de Éxodo, podemos visualizar. Eso es algo que yo estaba estudiando en estos días atrás. Pero cuando nosotros miramos la obra del tabernáculo, podemos visualizar la obra completa de Dios en su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros vemos el tabernáculo y todo lo que sucedió en él, eso aparece en el libro de Éxodo, a partir del versículo 28, por ahí está. Disculpe, la obra del tabernáculo, vamos a ver que ese tabernáculo representaba
a Cristo mismo en toda su obra redentora. Habla del altar de sacrificio, habla de la fuente de agua, habla del lugar santo, del lugar santísimo, de los utensilios que había en cada lugar, pero también habla de los postes, habla de todos los detalles del tabernáculo. Y nos vamos a dar cuenta que el tabernáculo fue formado con un mismo propósito con el cual Cristo vino a esta tierra. Es decir, que el tabernáculo representa a la obra redentora de Cristo. El tabernáculo fue creado con la función de que el pueblo pudiera tener un lugar de encuentro con Dios a través del sumo sacerdote una vez al año. Venía el sumo sacerdote, pero todos los días el pueblo tenía reunión con Dios. Escucha esto, el tabernáculo estaba creado con este objetivo, y asimismo Cristo vino en esta tierra, ¿para qué? Para poder estrechar el lazo que se había roto entre Dios y los hombres. En aquel tiempo Dios mandó a hacer un tabernáculo, mandó a hacer un templo, pero en este tiempo Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que en este tiempo ya no va a hacer falta tabernáculo, pero sí hace falta una iglesia en la cual Cristo o Dios pueda comunicarse con el hombre. Si Dios no se comunica en la iglesia con el hombre, entonces eso ya no es iglesia, hermanos. Es un grupo religioso más con un grupo de música, un poco de liturgia y reglas. Hoy se le llama a la ley de Dios, en muchos lugares se le llama reglamento. Ya tú no ves la Biblia como reglamento, ya tú ves reglamento de hombres. No, vamos a establecer disciplina, vamos a hacerlo en reglamento. El apartado número 3 dice disciplina de la iglesia. Hermano, y no van a la Biblia, que dice la Biblia acerca de la disciplina. Entonces, tomamos la Biblia para justificar o para apoyar mis propias ideas. Errado, totalmente. Errado. Yo no puedo decir, ahora me voy a inventar de que hay que ponerse pañoleta. Y entonces buscar en la Biblia los versículos que apoyen mi idea. No, hermano, nosotros no estamos aquí para eso. Ahí está la Biblia. Nosotros tenemos que respaldar lo que dice la Biblia, obedecer lo que dice la Biblia. Y eso es lo que está pasando con la iglesia de hoy. Lo que impide la manifestación de Dios en un lugar de reunión es que ese grupo de personas haya perdido de vista el propósito de Dios. El propósito, manifestar a Cristo. Si se pierde de vista este propósito, entonces eso deja de ser de importancia para Dios. Asimismo, como deja de ser de importancia para ti algo que ya no te sirve para lo que fue creado, asimismo para Dios deja de tener importancia algo que no está cumpliendo el propósito por el cual Él lo llamó. Y entonces, hermano, voy a cerrar con esto porque el tiempo se me fue. Pero nos damos cuenta que hoy día llegas a alguna ciudad, llegas a algún lugar, y eso sucede cuando se habla de pastores, de líderes. Y llega un líder a un lugar y lo primero que quiere mostrarle un líder a otro es el templo que construyó. Venga a ver la iglesia que construí. Y le enseña todo un templo lindísimo, lleno de todo bello, todo precioso. Entonces nos damos cuenta que se ha hecho hoy idolatría con el local y se ha dejado de vista el propósito de la iglesia. Muchos locales, poco propósito. Cuando se pierde de vista el propósito de Dios, comenzamos a enfocarnos en el local y comenzamos a enfocarnos en algo que atraiga a la gente, pero se olvida de que lo único que puede atraer a una persona es la manifestación de Dios en ese lugar. Y Dios no se manifiesta, o a Dios no le interesa el local, le interesa tu vida y mi vida. A Dios no le interesa el local. El local no le interesa, no vamos a una mata y ahí Dios se va a manifestar. Y ya, porque a Dios lo que le interesa es nuestra vida, que seamos una vasija en la cual Él pueda expresarse, en la cual Él pueda manifestarse. No te enfoques mucho en el local, enfócate en tu propia vida, que sea acepta delante de Dios. Amén. Eso es lo que está pasando hoy, que se ha hecho idolatría de los locales. Ven, te voy a mostrar el templo, mira qué lindo, mira qué bello, Pero la vida de la gente está totalmente sin propósito. Amén. Entonces ponte de pie en esta tarde y así vamos a ir cerrando este tiempo. Yo creo que nosotros hemos estado hablando acerca de la santidad.